Bueno amigos, sí, amigas, estamos en el especial de ahora, agradeciéndole a todos ustedes a lo largo y ancho de este mundo que cada vez más se hace más pequeño por los grandes avances tecnológicos. Acabamos de recibir mensajes desde Sydney, acabamos de recibir mensajes desde Sudáfrica, desde Nueva Zelanda, Chile, Canadá, Estados Unidos. Bueno, desde todos los rincones de este planeta. Y es que en este planeta, fíjese amigo y amiga, que como lo dice el tema de ahorita, dice allí, no gracias, aún así sí es en El Salvador. Y El Salvador, que es un país que está haciendo y sigue siendo y ha hecho historia por los siglos de los siglos, alguien lo decía, el único país en donde en menos de 2 semanas se cometió un genocidio de proporciones gigantescas, en donde más de 30.000 ciudadanos salvadoreños fueron asesinados allá por 1930 y algo. Los salvadoreños conocen bien esta historia. Y es que también hicimos historia con esa guerra, el único país que ha tenido lo que le llaman la guerra del fútbol. Imagínense ustedes, en la década de los 70, que fue para justificar la destrucción del mercado común centroamericano. Y es que El Salvador sigue haciendo noticias. Imagínense ustedes que se convierte, por ejemplo, en la década de los 70 en convertirse, especialmente a finales de los 70, en convertirse en el país que más sacerdotes asesinó. No había otro en esa fecha y hasta ahorita no hay otro. O sea que hay un gran récord ahí. Que culmina eso con el asesinato del arzobispo, máxima autoridad de la Iglesia Católica. El Salvador en las noticias todo el tiempo. Bueno, ni el deporte se escapa, porque acuérdense que pasa la historia como el país más goleado en un mundial. Nadie ha recibido más de 10 goles o 10 goles en un mundial. Bueno, El Salvador lo hizo, y en aquellos tiempos, hablando de corrupción, hablando de CCS, esos jugadores dan testimonio. Mire qué interesante, en 1982 llegan uniformes, llegan balones de fútbol para los jugadores de la selección, y cuentan los jugadores de la selección que la misma federación, el mismo gobierno se los robó. Imagínense. Alguien decía, bueno, es que esto de la corrupción ya lo estamos eliminando y es nuevo, pero es que esto es más nuevo. Esto viene desde que entró el primer extranjero a El Salvador, desde que entró el primer invasor. Ya alguien decía que detrás de Pedro de Alvarado venían todos los que ahora están gobernando en ese país, ahora son los dueños de ese país. Recuerde que hay una gran diferencia entre el quien gobierna y quién es el dueño. Los gobernantes son empleados de los dueños del país, hay que entenderlo bien eso. Entonces, 1982, ese récord, pasa El Salvador también durante esa guerra que preparó, financió Estados Unidos de América. Pasa El Salvador a desplazar por primera vez en la historia. Ninguno lo ha hecho, con la excepción, creemos que por un tiempo, Egipto, pero El Salvador pasa a formar parte del primer lugar en recibir ayuda militar de Estados Unidos en los primeros años de la década de los 80. Algo que nadie se lo ha quitado a Israel. Acuérdense ustedes que Estados Unidos mantiene a Israel. Israel es una base militar, una base nuclear de Estados Unidos para mantener los intereses estratégicos, políticos, económicos, militares en esa región. De hecho, el presupuesto israelita depende en gran parte de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Bueno, no, sí es en El Salvador, y es que mire usted, el establecimiento político-económico dice, no, ¿cómo lo vamos a tener si todo está funcionando en El Salvador? Que creo yo que ni siquiera un niño de kindergarten puede creer tan absurda mentira. Acuérdese usted que El Salvador es el país que más evade impuestos, como alguien decía, que en algunos años, inclusive en los últimos años, en las últimas 2-3 décadas, hay años en donde más de la mitad aproximadamente de lo que es el presupuesto nacional de la nación sale del país. El Salvador, per cápitamente hablando, es uno de los países en donde la magia ha funcionado bien. Es uno de los países en donde
hay personas que acumulan más riqueza que inclusive toda la mitad de la población. Tienen nombres, ya los salvadoreños conocen nombres bien familiarizados con esas familias que siempre se han adueñado del país. Ahora tienen más poder económico. Ellos dicen no a la CCS, vuelos de capitales, negociaciones con Taiwán, que dejan cada vez más que vienen maquilas a este país salvadoreño, a este país centroamericano. Se encuentra en Centroamérica El Salvador, amigos y amigas, y El Salvador es un país del tamaño más o menos de Israel, imagínese usted. Y estas maquillas que entran siempre, las maquilas van acompañadas de cheques para los diferentes diputados y para los diferentes funcionarios que se encargan de abrirle las puertas a ese capital que ya dijimos aquí, es un capital tóxico, envenenado, que no genera absolutamente nada más que más pobreza en ese país centroamericano y retrasa a ese país en cuanto a el desarrollo económico. Entonces, no, por supuesto, a la CCS, que obviamente usted, amigo y amiga, entiende, porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, la CCS es un organismo que es utilizado, financiado y manipulado por Estados Unidos de América, utilizando obviamente las Naciones Unidas, porque se dice oficialmente que la CCS es parte de lo que es el operativo de las Naciones Unidas. Usted ya sabe muy bien y conoce muy bien cómo está el manejo de las Naciones Unidas. El Salvador se encuentra en estos momentos en lo que reúne, decimos nosotros que reúne todas las condiciones, ¿no? Es un estado, lo que le llaman de seguridad nacional. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que de acuerdo al doctor Noam Chomsky, de acuerdo a ese gran ilustrador, filósofo, político, analista, profesor, bueno, tiene una infinidad de títulos, lo ponen al doctor Chomsky entre los 4 famosos de la historia del mundo después de Aristóteles, Platón, imagínese usted, y Sócrates, y dicen que después sigue Marx y luego después sigue Chomsky. Bueno, Chomsky dice que estos estados, los estados practican el terrorismo. En este caso, entonces, El Salvador es un, le llaman State Terrorist Nation. Es una nación en donde hay un estado terrorista que utiliza estas violencias para mantener a los pueblos bajo control. Obviamente una CCS no debe de venir acá, porque ¿qué pasaría entonces? Pasaría lo de Guatemala quizás, y estarían desde el presidente hasta el último diputado detrás de las rejas de las prisiones de más alta seguridad en El Salvador. Obviamente quizás esto no se puede permitir, porque acuérdense que El Salvador se le llama el Israel de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que en Honduras y en Guatemala no se pueden hacer ninguna medida de carácter político de envergaduras bastante grandes sin la aprobación, autorización de las respectivas embajadas, que son las instituciones políticas más poderosas en estos países del Triángulo del Norte. Tan poderosas que el mismo Ejecutivo está abajo de estas entidades diplomáticas, entre comillas, por supuesto. Acuérdese usted que hay muchos expertos, ya usted lo puede encontrar en muchas fuentes en donde se dicen que las embajadas de Estados Unidos, especialmente en la región de América Latina, no digamos en estos 3 países del Triángulo del Norte, son centros de espionaje, y es de ahí de donde salen los golpes de Estado y las políticas de gobierno que tienen a los pueblos cada vez más pobres, cada vez más analfabetos, cada vez más enfermos, cada vez más peleándose entre ellos mismos. Mire usted qué irónico y qué coincidencia de que Estados Unidos está profundamente metido en estos 3 países que curiosamente llaman la atención. Al mismo tiempo, estos 3 países, por lo menos El Salvador y Honduras, siempre salen en los datos
de que están disputándose primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, no de países mejores, sino que de los países más violentos. No de Centroamérica, no de Latinoamérica, no de América, sino que del mundo. No entonces a la CCS, por supuesto, obviamente hay razones pesadas por las cuales el establecimiento político económico y todos aquellos que ahorita están beneficiándose de las arcas del Estado, obviamente dicen no thank you a la CCS. Y es que mire, aquí solamente bastaría meterse a los archivos de la historia y usted va a ver que, por ejemplo, la deuda del Salvador, el equivalente a la deuda del Salvador multiplicado por quizás 5, 10 veces, en estos momentos se encuentran los paraísos fiscales en donde se ha comprobado que hay más de 100,000 millones de dólares que han salido de ese país. Imagínese usted. Más de 100,000 millones de dólares en los últimos... Bueno, los números indican que desde 1989. Mire qué cosas. Hay proyectos fantasmas como hospitales, carreteras, que dicen llegó el préstamo para el hospital X y 10 años después el hospital no está, hospital fantasma, pero el dinero ya no está. Y ese dinero se va acumulando a una deuda que está estrangulando a los niños salvadoreños, a las niñas, a las mujeres, a los ancianos. Ya hoy hasta les quieren aumentar la pensión, tienen que pagar más y les van a dar menos. Las pensiones, un gran negocio para 5 familias salvadoreñas. Es una tragedia. El país que tiene que rendir cuentas de lo que pasó cuando se dio la dolarización y la privatización de los recursos del pueblo, se indica que fueron de entre 5 a 10 mil millones de dólares en estas transacciones que le quedaron a un par de familias que hoy por hoy siguen como parásitos invencibles terminándose a ese país. Un país cuyos gobernantes tendrían que ser condenados en la Corte Internacional y en todas las cortes internacionales por crear políticas que hacen que los salvadoreños tengan que dejar el país. Esto es un crimen condenable, donde la vida no está garantizada y los ciudadanos salvadoreños tienen que dejar sus tierras, su lugar donde nacieron. Y escucha usted a funcionarios de alta categoría, escucha usted a los dueños del país diciendo las entidades están funcionando, la Corte Suprema está funcionando, la Fiscalía démosle más tiempo. Mientras los capos, de acuerdo al Departamento de Estado, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, El Salvador es una narconación. Entonces, quizás una CCS dejaría a El Salvador sin políticos, dejaría a El Salvador sin estos parásitos que han saqueado al país por siglos y siglos. Eso es lo que haría esa CCS. Y es que, amigos y amigas, los vamos a tener al tanto porque inclusive ya una alta figura de las Naciones Unidas hacía declaraciones en las últimas 48 horas en donde decía: El Salvador es un país enfermo. El Salvador es un país que se ha desangrado. El Salvador es un país que necesita un proceso de transformación, necesita terapia y internamente no se puede curar, porque ahí están los que causan el mal a ese país. Esta figura de renombre de las Naciones Unidas sí dice que los que asesinaron
los que cometieron